Desde las 6 de la mañana, América. Se escucha y se ve HD. América. Los personajes que generan noticia de interés general son nuestros invitados en Buenos Días, América. Los protagonistas. Son las 7 de la mañana con 1 minuto en todo el Ecuador continental, 6:01 minuto en la región insular. Amigos y amigas, a esta hora recibimos en esta mesa de trabajo a Mauricio Alarcón, consultor político, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación, Mauricio. Buenos días. Buen día, siempre un gusto estar acá con ustedes, Jorge, Ramiro, y un saludo a quienes nos escuchan a través de América Estéreo. Mauricio, lo hemos invitado para analizar el escenario que vive el Ecuador luego de que pasamos 11 días de convulsión social y que ha significado grandes pérdidas económicas. Y quiero empezar preguntándole quién pierde y quién gana en este país. Creo que es el mejor punto de partida, Jorge. Decir que nadie ganó y que quienes viven un triunfalismo de lo que ha sucedido durante estos días viven una situación total y absolutamente falsa. Las pérdidas además no solo son económicas. Creo que incluso sería mucho mejor hablar únicamente de pérdidas económicas, pero como ustedes conocen, tuvimos también pérdidas humanas. Uh-huh. Tuvimos también, creo yo, una enorme pérdida como sociedad, porque esta situación ha evidenciado un fraccionamiento, una polarización más grande incluso que la que ya se advertía. ¿Volvimos al regionalismo? Tiempo. Yo creo que no al regionalismo únicamente. Hemos visto sectarismo, hemos visto clasismo, hemos visto racismo y hemos visto una crisis de representatividad. Porque, por supuesto, habrá quienes lo hagan desde el punto de vista étnico, pero los ecuatorianos se han pronunciado en decir: el movimiento indígena no me representa, los asambleístas no nos representan, las autoridades no nos representan y mucho menos los políticos, es decir, nadie que ose tomarse el nombre del pueblo para presentar una posición propia representa efectivamente al pueblo. Así es que, como digo, grandes pérdidas en todos los ámbitos, no únicamente en el ámbito económico. Y por supuesto, levantarse de esta, ahí sí va a ser difícil, tanto en lo económico como en lo social. Ahora muchos piensan y dicen que los grandes perdedores en esta crisis de 11 días fueron los correístas. Yo no hablaría, insisto, de grandes perdedores, de medios perdedores o de quienes pierden poco. Todos hemos perdido. Sabremos en el mediano plazo, incluso en el corto plazo, diría yo, quién perdió más o quién perdió menos. De este momento el país entero ha perdido, Jorge. Pero Mauricio, creo que todos o la gran mayoría entraron en este escenario ¿con cálculos políticos? Pero por supuesto. Incluso por mucho que ahora quieran lavarse las manos, ustedes vieron perfectamente a través de los medios de comunicación posturas tibias de políticos y de autoridades de elección popular de otras ciudades, como Guayaquil, que en un inicio intentaron plegar con un discurso tibio, timorato, para después incluso querer lavarse las manos en un tema tan controversial o difícil como el incremento del costo del pasaje de transporte urbano, ¿no? Entonces, en la clase política quizá hay más perdedores que en otros grupos y en otros sectores, porque yo creo que la gran mayoría de quienes ya ven con ambición y con hambre el 2021 intentaron pescar a río revuelto en estos días de protesta y salieron muy mal parados. Un presidente de la República que al parecer no tiene intenciones políticas y que queda debilitado para algunos, pero en la práctica, ¿cómo lo analizarías tú? Veamos el lado positivo, por ejemplo, de no tener reelección inmediata. Uh-huh. Porque cuando alguien no tiene interés en el corto plazo de quedarse más tiempo en el poder, no tiene ataduras para tomar decisiones, por muy difíciles que sean, para arreglar problemas del país. Si el presidente Moreno estaría pensando políticamente en el 2021, con toda seguridad no hubiera tomado las decisiones que tomó, en este caso a través del decreto 883, ¿no? Creo que esto, por ejemplo, sí debe llamarnos a un debate serio sobre la necesidad
de eliminar la reelección inmediata. En todas las autoridades de elección popular. ¿Quieren reelección indefinida? No hay problema. Pero después de un periodo. Para que se den cuenta además que tienen que tomar las decisiones que corresponda cuando estén en el poder. Sean asambleístas, sean autoridades locales o sean autoridades nacionales. Porque cuando uno está ya, incluso a mitad del periodo, con miras al siguiente proceso electoral, convierte su gestión de gobierno en actos populistas y demagógicos para satisfacer a la gente. Y en el caso de la autoridad de Quito, que fue el escenario donde prácticamente se evidenció la mayor destrucción de todo el país. Sin duda alguna, y creo que hay que verle lo que sucedió en Quito como una cuestión preocupante. No para una salida fácil como la que se ha dicho de cambiar la sede del Palacio de Gobierno o cambiar la sede del Palacio Municipal, sino por la poca protección y el poco interés que tienen ciertos sectores de la ciudadanía y ciertas autoridades sobre algo que nos guste o no existe y que se llama patrimonio. No estábamos hace pocos meses festejando un aniversario más de la declaratoria de Quito como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. ¿Qué rol debió jugar el alcalde entonces? Proteger, en primer lugar, proteger la ciudad. ¿Cómo? Tomando las decisiones que corresponda para evitar, en primer lugar, la destrucción del patrimonio. En segundo lugar, el caos y la destrucción del transporte público. Y en tercer lugar, estableciendo planes de contingencia para que la ciudad, a pesar de las circunstancias, no se paralice. Y claro, muchos dirán, es que el tema de seguridad no depende del gobierno local. Claro. Es que tal tema... Por supuesto, y entonces, ¿para qué están? Sino para coordinar con las autoridades nacionales. Pero si no hay un liderazgo desde los distintos niveles de gobierno para coordinar y llevar adelante acciones, simplemente lo que vimos es la respuesta. Pero la mayoría de ciudadanos que se concentraron en Quito desbordó cualquier operativo de seguridad. Yo diría que no. Y si uno ve la cantidad de ciudadanos que llegaron a caotizar una ciudad de casi 2 millones de habitantes, tengo entendido que no es ni el 1%, porque se hablaba de 20,000 miembros de pueblos y nacionalidades indígenas en Quito. Respecto de 2 millones de habitantes, ¿qué es? Ahora, no se pensaba más también en la cantidad de violencia que se iba a generar, porque normalmente bastaba con poner vallas en los ingresos al centro histórico y no pasaba nada, ¿no? Pero de lo que hoy se ve, inclusive han existido fuerzas extrañas al movimiento indígena, ¿no? Que han sido el ocasionador del caos. Por supuesto, y creo que ahí es cuando en esta etapa tiene que actuar la justicia, tienen que actuar las autoridades de justicia, porque el nivel de violencia que se vio, y que no se laven las manos ciertos sectores que participaron, vino de todos los grupos que manifestaron. O ustedes, por ejemplo, me van a decir que eran grupos infiltrados los que con machete en mano ingresaron en las zonas rurales de Quito a obligar a la gente que salga. ¿O me van a decir ustedes que eran infiltrados de un movimiento político los que con cuchillo en mano destruían las llantas de los autos y de los camiones, las camionetas que querían trabajar y repartir, por ejemplo, alimentos para la venta en los mercados de algunas zonas de la ciudad de Quito? Es una salida muy simplona querer echarle la culpa a un grupo político específico del caos, del terror, de las circunstancias y situaciones de violencia en el país y específicamente en la ciudad de Quito. Los videos hablan por sí solos, pues. Querer decir que solo un grupo estuvo detrás de lo de Contraloría, que solo un grupo estuvo detrás de lo que sucedió el día sábado, creo que es bastante miope. Y creo que hay que hacer un análisis profundo de lo que sucedió, establecer responsabilidades y que la justicia actúe como corresponde. A propósito incluso, Ramiro, de ese pedido que se ha hecho hace horas, de una amnistía a todas las personas detenidas, en lo personal, digo, bajo ningún concepto. Porque no hay gente en su totalidad que uno pueda decir está detenida y es inocente. Habrá quienes sí lo sean. Y si una justicia independiente actúa, esos inocentes quedarán en libertad. Pero quienes participaron y tuvieron responsabilidad de las protestas, que no fueron pacíficas, como dice el derecho constitucional, sino que se convirtieron en actos delincuenciales,
y hasta de terrorismo, tienen que pagar como manda la ley en este país. Tenemos que empezar a respetar el Estado de Derecho. No puede ser posible que acá todo el mundo se crea con patente de corso para hacer lo que le venga en gana, para después secuestrar, caotizar y pedir amnistía. Y va para todos los grupos. Incluidos los dirigentes, sean indígenas, transportistas, que también tienen implicaciones. Pero, por favor, ¿qué hemos visto además? Autoridades de elección popular dirigiendo protestas cuando están en funciones. ¿Se refiere a los correístas? No, y ese es el punto, que no podemos ser selectivos, Jorge, porque en este momento, insisto, una salida fácil quizá es la que se está haciendo. Decir, no, esto corresponde solo a un grupo y tenemos a la prefecta de Pichincha con prisión preventiva por haber aupado las protestas. Y yo le hago una pregunta, el señor Pérez Guartambel, prefecto de la provincia de La Suay, vino a la ciudad de Quito sin pedir licencia. Vino a la ciudad de Quito en avión utilizando un pasaje pagado por la prefectura de La Suay. O sea, ¿tú crees y vino a dirigir las protestas? ¿Qué pasa con el señor Dávalos, Jorge? El día de ayer, además, el municipio agarra la salida fácil y dice, no, hace más de una semana el señor Dávalos está separado, ya no es más asesor del alcalde. Y ayer nos enteramos que no, que el señor Dávalos fue separado el día de ayer del municipio de Quito. O sea que él también estuvo en la calle, en las protestas, asesorando a la dirigencia indígena con un sueldo que pagamos ustedes y nosotros. Pero funcionarios públicos involucrados en el caos. ¿En el caso de Dávalos se lo puede endosar al alcalde? No, tampoco. Yo no estoy aquí endosando. Yo estoy y dando responsabilidad directa a esos funcionarios. Y en este caso específico, un llamado público a la Contraloría. Le corresponde al Contralor ver el uso que se ha hecho de recursos públicos, porque corrupción no es solo cuando nos roban en la refinería del Pacífico. Corrupción también es cuando siguen recibiendo un sueldo que se paga con fondos públicos y vienen a otras ciudades a hacer actividades particulares o propias de su activismo personal. Ahora, Mauricio, si no se actúa con esa selectividad que tú dices, ¿qué puede pasar? Simplemente si se actúa de manera objetiva, con toda seguridad alcanzaremos la justicia. Pero si actuamos de manera selectiva, corremos el riesgo de que esto se convierta en una cacería de brujas y que terminemos victimizando a muy probablemente responsables del caos que vivimos. ¿Algo de lo que pasó el 30S? Bueno, esperemos que no se llegue a eso. Pero insisto en la necesidad de que las autoridades relacionadas con transparencia. Hemos visto que el señor Contralor Subrogante ha jugado un rol activo en estos días. Las autoridades del sector justicia, en particular la Fiscalía, actúen con objetividad y sin selectividad. Aquí es necesario que todos los responsables de lo que se ha vivido durante este tiempo sean sometidos a una justicia imparcial e independiente, respetando, por supuesto, todas y cada una de las garantías al debido proceso para alcanzar un resultado que en este caso permita resarcir parcialmente el daño que se ha ocasionado durante estos días. Mauricio, ¿qué debe pasar con los asambleístas que están refugiados en la Embajada de México en Ecuador? Bueno, un tema bastante controversial además. Hemos visto que un grupo de asambleístas, ya no es uno, son dos, tengo entendido que son como 4 o 5, han pedido protección. Aún no se utiliza el término de asilo en estricto sentido. Creo que en esta vida la gente tiene que aprender a actuar de manera coherente. Cuando un gobierno internacional otorga de manera efectiva asilo a un nacional, le corresponde a las autoridades diplomáticas otorgar las facilidades para que ese asilo llegue a feliz término. Es muy fácil que en este momento, producto del odio, haya mucha gente que diga, cuidado, otorguen los salvoconductos para que salgan de la embajada. Hay normas de derecho internacional, las mismas que, por ejemplo, cuando los hermanos Pérez de Diario El Universo se refugiaron en la embajada de Panamá, decíamos nosotros, ¿no? Otorguen salvoconductos para que puedan salir por la persecución. Esas mismas normas tienen que aplicarse en este caso, nos guste o no nos guste, porque en este país hay que recuperar uno de los principios fundamentales que son relacionados a la actuación coherente, a la coherencia. No podemos nosotros
condenar cuando se hace algo a nuestros amigos y aplaudir cuando se lo hace a nuestros enemigos. Eso es parte de la destrucción del Estado de Derecho. Tenemos que empezar a reconstruir sobre la base de actuar basados en la ley, basados en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y no actuar basados en simpatías o antipatías personales. Pero estas solicitudes de protección también no le ayudan al gobierno a mantener su tesis de que efectivamente ellos fueron los que lideraron la violencia, la delincuencia en estos actos. Por supuesto, Ramiro, y ese es un tema político. Uh-huh. Y yo me pregunto, más allá de esta autocalificación de perseguido que se usa de manera tan discrecional, yo me pregunto, si no hay una investigación de la Fiscalía en marcha sobre ciertos asambleístas, ¿para qué pido yo pues protección a un gobierno internacional? Me parece bastante extraño, me parece incluso una suerte de declaración de culpabilidad de uno mismo. Anticipada. Pero eso ya es un tema político. Y los temas políticos que los traten políticamente. Lo que tiene que ver con el derecho internacional que está de por medio, en este caso de protección internacional o de asilo, pues que se haga respetando las normas que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Insisto, tenemos que recuperar la coherencia y dejar de actuar a nivel personal de manera selectiva, condenando cuando se ataca a los amigos y aplaudiendo cuando se ataca a los enemigos. Esa entrega de salvoconductos puede demorar mucho tiempo y pasar lo que pasó con Assange, por ejemplo, en la embajada ecuatoriana en Londres. Esa es una decisión. En el caso, creo que hay diferencias bastante grandes. En el caso de Assange no necesitaba salvoconducto. Assange estaba refugiado en la embajada de Ecuador en Londres y el país que le había otorgado asilo era Ecuador, pues. Uh-huh. Entonces no había necesidad de un salvoconducto. Pero insisto, y creo que el caso más palpable de los últimos años es el de los hermanos Pérez de Diario El Universo. Ellos recibieron protección de un gobierno extranjero cuando se dio todo el problema del caso El Universo. Y pues Cancillería en ese entonces, si no estoy mal, liderada por el señor Patiño, que ahora es asilado en México, se negó a otorgar los salvoconductos para que los hermanos Pérez puedan salir del país. Y ahí sí condenamos el tema, por supuesto, ¿no? Decíamos, apliquen las normas de derecho internacional. Pues yo creo que, repito, en esa vía de recuperar la coherencia, tenemos que empezar a reclamar los mismos derechos para todas las personas. Mauricio, también se ha pronunciado ya la OEA en lo que pasó en el Ecuador por pedido del canciller de nuestro país, José Valencia, y ha condenado, ha cuestionado el hecho de que se intente desestabilizar el Ecuador. ¿Cómo lo analizas? Bueno, es clave que el organismo más importante a nivel regional trate de manera seria lo que sucede en sus países miembros. Creo además un acierto que el gobierno nacional a través del canciller Valencia haya pedido esta sesión de Consejo Permanente para exponer lo que ha sucedido en el país. Creo que es además más positivo el hecho de que, pese a que ya todo se ha calmado, se mantenga la sesión del Consejo Permanente, porque muchos dirían, como ya se solucionó todo, ¿para qué? Uh-huh. Creo que en este espacio el canciller ha jugado el rol que le corresponde, decir lo que ha sucedido en el país, informar la situación que ha vivido lamentablemente la democracia en estos últimos días, el Estado de Derecho en estos últimos días y, por supuesto, más allá del pronunciamiento que ha salido, tratar de encontrar una salida que permita reforzar las bases de la democracia en Ecuador y en el resto de países de la región, porque no se trata de que se apruebe un comunicado de solidaridad y todos nos abracemos y nos tomemos la foto, sino de que empecemos a tratar de manera seria los problemas que han generado este problema mayor. ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado? Porque, ojo, además, lo que hoy estamos viviendo, porque no se ha solucionado del todo acá, muy bien puede suceder en otros países hermanos, ¿no? Ahora, siempre se manejó desde el gobierno que no se va a negociar el decreto 883, que a la final se terminó cediendo. Esto deja lo mejor al gobierno al descubierto que ha habido incapacidad de diálogos, de consensos antes y después de las medidas. Yo no hablaría de incapacidad de diálogo, yo diría ausencia de diálogo.
ausencia de estrategia, lo cual es preocupante, porque, y ojo, no me refiero a estrategia en el sentido peyorativo que podría entender la gente, pero parte de una estrategia es decir, si voy a tomar una medida económica, tengo que conversar con los actores a los cuales les va a afectar esa medida, para que incluso se preparen para quizás recibir feedback en la línea de lo que nosotros desde Ciudadanía y Desarrollo hemos venido trabajando durante estos últimos meses. En la línea del gobierno abierto, pues gobierno abierto es sentarse en un espacio horizontal, todos los sectores de la sociedad a co-crear. ¿Por qué el gobierno aplicando este gobierno abierto, este nuevo modelo de gestión que además está trabajando en ciertos temas, no sentó a todos los actores en una mesa y les dijo, vean señores, tenemos un déficit fiscal, tenemos que nuestros recursos están financiando el contrabando, tenemos que nuestros recursos están financiando el narcotráfico, como lo dijo Richard Martínez en el inicio de la mesa de diálogo. Por favor, encontrémosle una solución porque esto es insostenible. Y no tenernos como estamos en este momento, a pocas horas de que empiece la cuenta regresiva de la presentación de una proforma presupuestaria del próximo año, o a pocas horas forzadas de la presentación de un proyecto de ley de urgencia económica, sin salida aparente alguna, ¿no? Se dice que hoy se empezará o se tratará de encontrar una salida con el famoso decreto alternativo. Esperemos que la solución sea rápida y positiva, porque el tiempo está en nuestra contra, pensando en el próximo año, en materia económica, la preparación de presupuestos, la preparación de reformas fiscales, no se hace en el 31 de diciembre para entrar en vigencia el 1 de enero. Se hace en el último trimestre del año y ya estamos 16 de octubre. Con eso me quedo, Mauricio. Le agradezco por estar aquí muy amable. Siempre un gusto, Jorge, Ramiro, y espero visitarles nuevamente pronto acá en América Estéreo. Mauricio.